Carlos. Gracias, don Vicente Barrios, por esa oración tan linda. Es una oración testimonio, ¿no? Me queda muy poco que contar después de esa oración. Bueno, Carlos, usted alguna vez, gracias. no, con mucho cariño, alguna vez nos refirió que, y lo ha dicho, que usted viene de una familia judía, y los judíos tienen fama de ser muy religiosos, pero usted era una persona profundamente atea. ¿Qué fue lo que sucedió con usted, un hombre nacido en la Argentina, que se fue a vivir a Venezuela, y que decidió volverse ateo y que tenía ciertas ideas muy rebeldes? Cuéntenos acerca de eso, Carlos. Bueno, gracias, Donizetti, por la oportunidad que me das a través de vivelestereo.com. Ya tendremos más de 1000 personas, quién sabe más también, oyéndonos. Es un gran privilegio para mí poder compartir en esta mañana lo que tú me pides, pues, que haga. Ojalá que nos queden 5 minutos para tratar el tema, que es apasionante, pero gracias a Dios que siempre tenemos mañana para continuarlo. Entonces, cuento rápidamente, ¿qué fue lo que me volvió ateo? Yo nací en un hogar en donde mi padre era judío, pero era ateo, o sea, nunca se habló de Dios. Nosotros éramos de la parte, eran totalmente incrédulos en la existencia de Dios. Habían emigrado de Rusia en el pogrom del zar, el zar pues a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, había instaurado un proyecto de eliminar a la tercera parte de los judíos, de ponerlos presos a una tercera parte y de exiliar a una tercera parte. Entonces, no sé si alguien vio la película Violinista en el Tejado. Bueno, más o menos esa es la historia de la parte judía que vivía en Rusia de mi familia. La otra parte es la parte de mi madre y de familia italiana, católica, que perdió a su madre a los 6 años y a su padre a los 9 años. Quedó huérfana de padre y madre y fue criada en un colegio religioso hasta la edad de 20 años. Y cuando salió con un profundo rencor hacia Dios, de manera que había por una parte un ateísmo total, una falta de creencia en la existencia de Dios, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos pues abandonaron la idea de la existencia de Dios porque no podían aceptar o comprender cómo pues había permitido que 6 millones de hombres, mujeres, niños, ancianos murieran en las cámaras de tortura de los nazis. Entonces, por una parte había una total ausencia de las expresiones de Dios, y por la otra había una especie de rencor religioso por el concepto pues de ese Dios religioso que la gente puede llegar a aborrecer. Entonces yo me crié en ese estado de cosas. Sin embargo, como no fui bautizado según la tradición católica, y creo que me bautizaron como a los 6 años, una cosa de esas. Entonces, a los 9 años, yo a los 9, 10 años ya, pues, iba a un colegio religioso y me pusieron en un sitio donde se fabricaban las hostias. Era una máquina automática de hacer hostias, y entonces pude comprobar allí que cuando a uno se le olvidaban las hostias, pues creaban ese moho, se podrían, ¿no? Y también conseguí en alguna oportunidad, cuando se le olvidaba al sacerdote, pues, el asunto de la hostia metida en el vaso o en el plato, pues creaba cierto moho, se podría, pues, ¿no? Por la humedad. Entonces, yo desarrollé una profunda desconfianza, y junto con unos amigos muy terribles que tenía, porque yo siempre me juntaba con gente de los
que se llaman del bajo fondo. También yo vivía en un sitio que no era donde vivían los ricos ni nada de eso. Teníamos grandes necesidades, entonces siempre estaba mis amigos y yo mismo, pues era ladronzuelo, mentirosillo, que andaba todo el día con la onda metida en el bolsillo, tratando de hacer daño, de romper las ventanas. Era un chico no muy bueno. Entonces, tenía un amigo que le decíamos el Guerino, que era un muchacho terrible, y él me enseñó pues a robar iglesias. Entonces íbamos a la iglesia y le robábamos mientras alguien hacía un escándalo, un ruido disuasorio, atraía la atención de la gente. El otro pues robaba las limosnas que se ponían allí en los santos. Entonces, en las primeras oportunidades yo corriendo detrás, porque nos salían los sacristanes y el cura nos salía detrás para ver si lograba alcanzarnos. Nosotros corríamos y yo iba detrás del Guerino y le miraba la nuca en la primera oportunidad y dije, ahora Dios lo va a matar, ahora Dios lo va a matar. Y resulta que no lo mató Dios, no lo mató. Entonces nos repartimos la plata y yo dije, si no lo mató Dios, Dios no existe. Entonces fue una conclusión que saqué cuando tenía escasamente 9 o 10 años de edad. Pero eso me marcó mi destino como persona atea. Entonces me desarrollé y llegué a pensar no solamente que Dios no existía, llegué a pensar que si llegaba a existir era tremendamente injusto, porque permitía que sucedieran una serie de cosas injustas en el mundo. Entonces, así cargado de esta amargura y de esta cuestión, pues fui creciendo, emigré, me fui de Argentina a Venezuela, y en Venezuela pues mi vida me llevó a casarme, tuvimos unas hijas, y yo trabajaba en una línea aérea. Entonces, tengo que decir que a los 12 años, 13 años, cuando tenía 13 años de edad, mi madre, que había venido padeciendo una serie de enfermedades físicas terribles en la cabeza, infecciones en los oídos, en la nariz, ella enloqueció. De manera pues que la tuvimos que internar en una clínica neuropsiquiátrica, y de ahí en adelante, desde los 13 años más o menos de mi vida hasta los 33 años, o sea, estamos hablando de 20 años, ella fue empeorando en sus condiciones psíquicas, psiquiátricas, y de tal manera que solamente podía atinar a dormir. Podía dormir solamente cuando se le inyectaban calmantes de gran potencia, primero subcutáneo, primero con pastillas y después ya por vía endovenosa. De manera tal que no había manera que durmiera, ese es el problema, ¿no? Tratando de hacer rápidamente el testimonio, sucedieron en mi vida una serie de cosas. Fui despedido del trabajo, no tenía forma de conseguir un trabajo porque era sindicalista, era comunista, era una persona conflictiva, le había hecho perder el trabajo a más de 300 personas, había yo mismo perdido el trabajo, había terminado preso por sindicalista. Entonces, por hacer huelga en la línea aérea, en fin, una serie de conflictos. En ese tiempo murió mi padre, y cuando yo perdí el trabajo, fue más o menos para esa fecha que mi esposa me dijo un día, ¿no te importa que vaya? Me han invitado a unas reuniones de estudios bíblicos.
Le digo, no, a mí no me importa que vaya. Yo me acuerdo que cuando había que bautizar a las niñas, le dije, mira, si las quería bautizar, sí, le digo, a mí me da lo mismo que las bautice aquí o que si me pides que la llevemos a dar 4 vueltas a un tótem del Canadá, para mí es igual. Eso es una cosa absurda, ridícula, que yo la acepto porque te quiero a ti como mi esposa, pero personalmente no creo en nada. Lo único que creo que hay que darle un cheque al cura, toma, aquí tienes el cheque y dáselo y que prepare la fiesta, pues. Entonces, yo era una persona muy despectiva en ese aspecto. Me gustaba mucho discutir